Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export. Portal de noticias web. Canal de televisión por internet. Aplicación móvil. Redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com. Elegí Agrosoft, ¿por qué? Porque nosotros somos la Universidad Agraria del Ecuador, donde tenemos dos carreras que juntan la tecnología con la agricultura. En este caso tenemos agronomía y computación. Y qué mejor que visitar Agrosoft, que hemos visto que es una empresa que está dedicada a lo que es ofrecer tecnología y software para las diferentes empresas agrícolas. La charla, ya que nos informan más acerca de lo que nosotros podemos llegar a hacer, tanto en el ámbito tecnológico, de la mano con la agricultura. Soy sincero, me gustaría que se metan en esta área que es muy noble y tiene alta demanda. Y aquí han salido gente a Micro, para ir a algo más grande. Todo alrededor suyo van a crecer estrategias. Bienvenidos nuevamente, espero que lleven una idea clara de lo que es hacer software. Aquí no hay ninguna magia, es educación por el estudio y sobre todo trabajamos mucho el concepto de equipo. De hecho, aquí somos una familia de los software. Ese es el concepto que manejamos. La amenaza de la enfermedad de las musáceas Fusarium raza 4 tropical o FOC R4T ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de unir fuerzas, fortalecer capacidades y estrategias conjuntas para proteger nuestros cultivos de banano y plátano, y de esa manera proteger la seguridad alimentaria a nivel local, regional e internacional. Me sorprendí al ver esa planta que comenzó a caer, luego se fueron contaminando más y bueno, estamos perdiendo casi todo. De sacar de 25, ahora se sacan 12, 10 cajas y eso perjudica económicamente. Sin el banano fracasamos en la alimentación para nuestros hijos, estudios, y acá sale todo. Por primera vez en la región se unieron fuerzas entre diferentes países, pero también entre instituciones en el mismo país para poder trabajar en función de objetivos comunes. Trabajamos en 3 componentes específicos para reducir el impacto ambiental, social, económico y agrícola que causa esta enfermedad del Fusarium raza 4 tropical en los cultivos de musáceas. Por supuesto, tenemos que seguir trabajando en protocolos para la erradicación que disminuyan la posibilidad de dispersión del patógeno, pero también control biológico y, por supuesto, el acceso a materiales promisorios por su resistencia a FOC R4. Es importante continuar con este tipo de iniciativas porque estamos protegiendo miles de personas, estamos protegiendo la seguridad alimentaria de un país. Por eso hay que prevenir el ingreso de Fusarium y este proyecto nos aporta justamente a eso, a proteger a esas familias. Esta enfermedad no conoce fronteras, por eso la creación de esta alianza de multiactores a nivel regional o internacional es uno de los mayores logros que hemos alcanzado con el proyecto Alerta. En América Latina y el Caribe somos, seremos y debemos ser guardianes de las musáceas. Guardianes de las musáceas. Guardianes de las musáceas. Guardianes de las musáceas. Guardianes de las musáceas.
Guardianes de las musáceas. Guardianes de las musáceas. Guardianes de las musáceas. Guardianes de las musáceas. Guardianes de las musáceas. Guardianes de las musáceas. Muy buenos días amigos, bienvenidos a las noticias del sector del banano correspondiente para la presente fecha, martes 12 de agosto del 2025. Vamos a compartir con ustedes importantes informaciones del sector. Atención a los titulares de algunas de ellas. El buen y mal momento del plátano. Preservación de las fuentes hídricas de los páramos. ¿Qué hacer? Cifras de hectáreas de bananos y plátanos afectadas por mosco no coinciden con la realidad. Fresh del Monte. La escasez mundial de bananos requerirá ajustes sustanciales. Y AEBE presenta los avances y renueva compromisos con sus asociados en su asamblea anual celebrada la semana anterior. Tendremos también una entrevista con el ingeniero Álvaro Segura, monje, sobre su libro La ecofisiología en el cultivo del banano. Vamos a conversar ampliamente con este experimentado profesional de ingeniero agrónomo y que ha escrito un libro que es de mucha ayuda para los bananeros, para el sector bananero y platanero en general, donde se habla sobre el proceso de la fisiología. Hacemos una pausa y volvemos con el detalle de la información aquí en Banana Export. Vamos a empezar con el tema del plátano, el buen momento y el mal momento que atraviesa el plátano de Ecuador. Sabemos que no hay cifras oficiales, al igual que el banano, sobre las hectáreas sembradas de plátano, pero aproximadamente se sobreentiende que hay sobre las 150.000 hectáreas. La zona de mayor rango de producción o de mayor hectareaje está en la provincia de Manabí, en la zona del Carmen, zona platanera que se ha conocido por mucho tiempo y donde se extrae el banano barraganete de exportación. Ahí está el Artón, creo que es la variedad que se comercializa con el mercado externo. El banano, la variedad denominada Dominico, es la que consumimos generalmente en nuestras casas. Es una variedad muy rica en carbohidratos y muy fácil de preparar, muy fácil de hacer una serie de platillos que van desde el clásico bolón hasta algunos platos muy sofisticados o platos que generalmente muchos no lo han degustado, como por ejemplo el estirado de queso que se llama, que es patacones desmenuzados, se le agrega cebolla, se le agrega queso y sencillo en cuanto a su preparación, pero muy sabroso a la hora de degustarlo. Volviendo al tema del hectareaje, este es uno de los interrogantes más difíciles que se hace o que tenemos para poder definir la estrategia que hay que emprender para evitar que se sigan perdiendo áreas de banano. Y si bien el plátano pasa un buen momento en cuanto a precios y a demanda internacional, tanto así que podría constituirse en el nuevo producto, en el nuevo oro blanco de exportación de los países plataneros. Lo malo de la coyuntura actual es de que a su vez también tiene un gran problema de manejo de enfermedades. El caso del moco es lo más difícil o lo más grave que se le está presentando.
la Ralstonia solanacerum raza 2, viene mermando, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, las áreas plataneras y viene haciendo que baje la rentabilidad y la producción a nivel nacional, a nivel de Ecuador. A nivel de otros países también tengo entendido que hay problemas en el manejo de las enfermedades del plátano, por lo que cada vez el mercado internacional tiene menos oferta y hay mayor demanda. Y esta demanda ha crecido por la comunidad latinoamericana que habita en países como los Estados Unidos y en algunos países de Europa, donde ya los europeos, el europeo tradicional, el que vive, ha vivido mucho tiempo allí, está aprendiendo a consumir el plátano y está mirando las cualidades nutricionales que tiene este producto y que son muy beneficiosas para el ser humano. Y esto lo ha puesto en uno de los principales objetivos de la mesa de la casa de los europeos y ya ahora hay una mayor demanda y esto está creciendo. Es decir, es momento de invertir, es momento de trabajar en hacer una estrategia para controlar las enfermedades. Tenemos, en el caso del plátano, hay dos enfermedades que son muy fuertes, que es el moco, el Ralstonia solanacerum, y en el caso, bueno, la otra enfermedad es la cigatoca negra, que aunque no se le pare mucha bola, sí tiene un efecto muy dañino a la hora de cosechar los productos. Y es por esta razón que la producción de plátano no va más allá de 14 o 15 cajas por hectárea. Y claro que las cajas son un poquito más pesadas, es decir, hablamos de 50, 60 libras, pero de todas formas la productividad en el área platanera de Ecuador es bastante baja. Hay ahora algunos proyectos que se han emprendido en la zona de la península de Santa Elena, con incluso una nueva variedad de musácea dirigida hacia el plátano, que seguramente está dando éxito. No conocemos a ciencia cierta el nombre de la variedad, pero sí hemos escuchado por allí algunos rumores y cuando el río suena es porque piedras trae, es decir, hay la existencia de esta variedad y hay ya emprendedores o inversionistas que están apostando al plátano de exportación porque lo miran como un filón muy importante ahora y en el futuro. El costo en este momento, por ahí nuestro amigo Jorge Chávez nos pasó un costo de caja de $22 y $25. Él exporta plátano y está muy al tanto de la demanda y en cuanto a los precios, ¿no? Lo más caro que conocía que había estado a las cajas era 16, $17, pero bueno, ahora está a $25. Entonces, esto lo vuelve incluso mucho más atractivo que el propio banano, porque el banano, lo mejor que podría estar la caja en spot serían $16. Pero no hay plátano, por lo tanto la oferta se ha contraído y la demanda sigue estando estable y el precio incluso en tiendas está a 3 plátanos o 4 plátanos por $1. Y esto ya se vuelve prohibitivo porque recordemos que el plátano es la base alimentaria de los ecuatorianos. Aquí se desayuna bolón, se almuerza sanjito de atún y se termina cenando una tortilla de verde con queso o una tortilla rellena con cualquier otro producto. Es decir, el plátano lo vemos desde la mañana hasta que nos acostamos en nuestra mesa. Eso en el caso de la familia de clase media hacia abajo, la clase media hacia arriba, tiene otra forma de degustarlo y ahora incluso los subproductos del plátano, hasta el año 2023, que yo tenía información, eran como $200 millones que se habían obtenido de las exportaciones de productos o de los subproductos del plátano. Estamos hablando de patacones, estamos hablando de chifles, de snack y una serie de nuevos productos que estaban apareciendo en el mercado gracias al gran interés del mercado internacional, específicamente a los Estados Unidos donde iba, pero también
conocemos de que el plátano se lo está introduciendo en Europa en esas presentaciones y también en países tan lejanos como Medio Oriente, donde definitivamente no lo conocían, pero que ahora lo conocen en este formato, en esta presentación, y lo han aceptado totalmente. Los árabes les gusta, lo encuentran sabroso, exquisito, y esa degustación crea una demanda importante que al momento no la estamos seguramente pudiendo suplir porque las existencias de plátano. Em, no sabemos qué está haciendo Asoecpla, es la organización, es el gremio de los exportadores de plátano, no de los productores. Los productores tienen un gremio, pero no están cohesionados. Ese siempre es un problema muy fuerte que tienen en nuestros gremios o nuestros productores, la asociatividad. Necesitan tener una mayor cohesión para poder trabajar en función de las necesidades de ellos y del cultivo. En el caso de ellos, mantener una línea frontal de defensa del cultivo a través tanto de las acciones privadas que puedan realizar como de las acciones conjuntas que pueda realizar el Ministerio de Agricultura. Si hay una organización fuerte de productores, que son aproximadamente, estamos hablando de 10.000, 12.000 productores, pequeñísimos productores, aquí en plátano, el hectareaje, un gran hacendado son 30 hectáreas. No, no más, no más. Pero de ahí el promedio es 1 hectárea, 0,5 hectáreas del cultivo. Pero esto, la multitud y la cohesión de ellos podría ser una gran fuerza. Aprender un poco de lo que pasa en Perú. En Perú, los productores de banano orgánico van de 0,5, creo que el gran hacendado allá es aquel que tiene 10 hectáreas, pero casi ninguno tiene 10 hectáreas. Son el que mayormente puede decirse se precie de tener un cultivo extenso, es el que tiene 3 hectáreas. Pero de allí la mayor parte de productores tienen 0,5 hectáreas, 1 hectárea. Y sin embargo, la asociatividad les ha permitido a ellos sortear una serie de problemas que venían manteniendo y sobre todo lograr una mayor respetabilidad en la comercialización de su fruta, porque desunidos se los comen, pero unidos es un poco más difícil. El agiotista del mercado o el comercializador, el importador, puede atragantarse si hay una masa bastante extensa tratándose de tragarlo, aunque cuando se es tiburón, como se dice, bueno, eso succiona nomás, pasa, hace nada más y chao pescado, se llamaba. Vamos a ver un pequeño videíto de lo que está pasando con el moco, no solamente en plátano, sino en banano, porque la situación de la realidad de lo que ocurre en el país sobre el tema plátano y banano es lamentable que se les haya ido de la mano al Ministerio de Agricultura y al organismo fitosanitario que debería estar velando por los intereses de los productores. Estamos hablando de Agrocalidad, estamos hablando de su representante, el director ejecutivo, señor Patricio Almeida, que en las condiciones actuales, cómo se presenta el problema y cómo se les ha ido de la mano, creo que deberían dar un paso hacia el costado para permitir a otros profesionales atender esa necesidad coyuntural de controlar o contener el avance de Ralstonia solanacerum raza 2 en el sector. Veamos este video. Es realmente lamentable observar plantaciones de banano como esta en etapa de exterminio debido a esta terrible enfermedad que llegó a nuestro país, Ecuador, la Ralstonia solanacearum, conocida como el moco del banano, que tiene amenazada a la población, al sector bananero, ya que muchas plantaciones
han sido exterminadas y otras a punto ya de también llegar a su etapa final, como esta plantación de aquí. Enfermedad que no, hasta el momento no hay cómo mitigar, no hay cómo controlar, aunque muchos digan por ahí que ya tienen la cura, que ya tienen los debidos productos para combatir este terrible enemigo silencioso y mortal para las musáceas. Pero son solo rumores, porque hasta el momento plantaciones enteras han sido exterminadas por esta enfermedad. Conoce SAS Producción, el sistema especializado para banano 100% en nube de Agrosoft LATAM. Transforma la forma en que gestionas tu finca bananera con tecnologías que te ayudan a controlar el ciclo completo del cultivo. Desde el enfunde hasta la caja producida, combina pesaje inteligente y visualización de indicadores estratégicos para optimizar las decisiones desde el primer racimo. ¿Y cómo lo logramos? A través de la captura precisa de datos en el momento exacto. En la etapa de ingreso de racimos, nuestra tecnología de pesaje en movimiento registra, compara y valida automáticamente el peso de cada racimo. Esta información se transmite en tiempo real y está disponible desde cualquier dispositivo, permitiendo a gerentes y supervisores visualizar el rendimiento por finca, cinta, lote, edad de cosecha y calibre. En la etapa de pesaje de cajas, la XR25 entra en acción. Esta tecnología, equipada con sensores de movimiento, evita la manipulación de datos y garantiza que solo se registren los pesos correctos. Gracias a esto, se elimina el sobrepeso innecesario por caja, mejorando la rentabilidad sin comprometer la calidad, permitiendo tomar decisiones durante el día de proceso y no después, cuando ya es tarde. Pero no se trata solo de registrar pesos. SAS transforma esa información en dashboards gerenciales que muestran indicadores históricos, semanales y en tiempo real. Esto permite gestionar la finca con alta precisión. Todo este ecosistema opera dentro de nuestra plataforma SAS Producción y Pesaje Inteligente, una solución multiperfil que centraliza toda la información crítica del proceso. Productores líderes responsables de más de 35,000 hectáreas ya confían en nuestra tecnología. Con SAS Producción y Pesaje Inteligente, te ayudamos a ver lo que otros no ven. Eficiencia, rendimiento, gestión, todo en la palma de tu mano. Descubre lo que SAS Producción tiene para ti. Somos tecnologías que cultivan el futuro. Continuamos con más informaciones aquí en Banana Export. Invitamos a aquellos que se han sumado a la señal, compartir esta información con sus grupos de trabajos y contactos. El tema de el uso del recurso hídrico y el buen uso que se le debe dar al recurso hídrico también es un tema que preocupa en las actuales condiciones del cambio climático. Hay más que perder que de ganar, hay más que preservar que dilapidar, podríamos decir así. Y esta preocupación no viene de ahora. En el caso de los productores bananeros de la provincia del Oro, ya vienen tocando puertas, ya vienen haciendo alarma, ya vienen llamando, podríamos decir, al 911 del Ministerio de Agricultura para decirle, mire, hay un problema, hay una situación que se está yendo de la mano y la hemos venido sintiendo desde hace 3, 4 años atrás con el tema de las sequías continuas que se presentan en el sector. Y puede darse el caso que en algún momento ni siquiera haya fuentes de agua de donde extraer el agua para el riego, aparte de los riesgos de que esas aguas no están totalmente
tratadas, no tienen elementos peligrosos como la bacteria Ralstonia solanacerum que viene entre ellos y otras series de elementos como pesticidas que pueden afectar la calidad del fruto, la calidad del suelo, pueden cambiarle la textura de todo la biótica que tienen en el suelo y esto le resta competitividad a la producción de la fruta que tenemos. Kurt Serrano, que es un dirigente de la provincia del Oro, en nuestro chat de bananexport.com participa una información que habla de la presencia del río León que baja de los páramos del sur, de la provincia de La Suay y el norte de la provincia de Loja, para luego formar el río Jubones, que riega alrededor de 30.000 hectáreas de banano. Imagínense la importancia que tiene este río llamado León, que nace en los páramos del sur y atraviesa las provincias de La Suay, la parte norte de la provincia de Loja, y luego en su afluencia o en su unión crea y forma el río Jubones, que es el que riega alrededor de 30.000 hectáreas de banano, cacao, pastizales y una serie de cultivos. Todos los agricultores, afirma Serrano, tienen, los trabajadores de campo y la ciudadanía en general, tienen que defender los páramos donde nacen los afluentes que sirven para beber y regar nuestros cultivos y generar trabajo y divisas para nuestra patria. Vemos lo desértico que se ha transformado la cuenca del Jubones. Ya estamos presentando aquí también las fotos que nos compartió y obviamente se nota la desertificación, la ausencia de malezas o la ausencia de ese tapiz verde que se necesita y que nos señala que la vida está fluyendo allí. Entonces dice, hay que defender los páramos porque ellos son los afluentes que sirven para beber y regar los cultivos y generan trabajo y divisas para nuestra patria. Vemos lo desértico que se ha transformado la cuenca del Jubones. Debemos organizarnos, dice Kurt Serrano, para llevar a cabo una forestación integral sostenible para quienes habitan el lugar y garantizar el suministro de agua para las presentes y futuras generaciones. Sin agua no hay vida, concluye el texto de él. Y luego dice, por favor, compartan con sus hijos, familiares y colaboradores para hacer conciencia y defender el agua, que es lo que garantiza la vida. Y firma atentamente Hulton Serrano Noble Silla. Bueno, vemos la desesperación con que el señor Serrano llama a la concientización y la defensa del río Jubones, de la cuenca del río Jubones. Yo he escuchado muchísimo sobre el tema de la cuenca del río Jubones y en alguna rueda de prensa un agricultor, creo que era el presidente del Centro Agrícola de Machala o de Pasaje, que ya daba esta voz de alarma de una verdadera tragedia con la sequía. Y la otra tragedia, y que va muy acompañada al tema del agua, es que estas aguas están siendo desviadas por la minería ilegal. Aparte de que son desviadas, son contaminadas con metales pesados, porque se utiliza el mercurio, y cuando ya se hace el lavado de las papitas o de
masa que se extrae de las minas para que clarifique y poder obtener la preciada pepita de oro, lo hacen con mercurio, aunque ahora hay la posibilidad de hacerlo de manera alternativa, de manera ecológica, pero sin embargo lo más fácil, lo más barato es hacerlo con mercurio, y este mercurio va a las aguas y deja las secuelas que prácticamente mata toda forma de vida. Y claro está, si estas aguas contaminadas de mercurio bajan para la cuenca del río Jugones, donde hay las plantaciones de banano o donde están afincadas las plantaciones de banano, vamos a tener una verdadera tragedia para el cultivo de banano, para el enraizamiento, para la carga de potencialidad del suministro de nutrientes del banano. Esa agua va a matar cualquier forma de fertilización que se quiera realizar y cualquier forma de vida. Las plantas tendrán que adquirir una nueva composición de defensa y de tratamiento de enzimas para poder procesar esos materiales pesados. Y estoy seguro que seguramente ya a esta altura las plantaciones que estén colindantes o que reciban estas aguas ya han adquirido esas defensas. Si se hace un análisis, veremos que posiblemente ya allí hay plantas genéticamente modificadas, no por la ingeniería de la mano del hombre, sino por la naturaleza, que siempre busca de alguna manera sostenerse y adaptarse a estos embates que el hombre progresivamente le está causando, sin ver que prácticamente nos estamos suicidando nosotros mismos, porque luego recibimos ese fruto contaminado o lo exportamos ese fruto contaminado y hacemos mucho más daño. Pero no lo vemos desde ese punto cuando hacemos una explotación minera ilegal o cuando se hace una explotación minera, aún cuando tenga los permisos y todo del Estado, y que, entre comillas, se diga que se cumplen todos los parámetros internacionales de salvedad del medio ambiente. Eso es falso, definitivamente es falso. No hay no hay almuerzo sin costo, tampoco hay explotación de la biodiversidad o de los recursos naturales sin que desequilibremos alguna parte de la naturaleza. Es muy difícil que traigamos algo sin causar daño aleatorio. Esas son las condiciones. Bueno, esperamos a don Curcio Ramos. Cumplimos con también dar la voz de alerta, como señala él. Entonces, la responsabilidad nuestra como comunicadores sociales, dar una campanada para que el gobierno ojalá atienda esa necesidad y se preserve las reservas hídricas de las fuentes que provienen de los páramos. Hacemos una pausa y volvemos con más información. Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export, portal de noticias web, canal de televisión por internet, aplicación móvil, redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com. Continuamos con más informaciones aquí en Banana Export. La ecofisiología en el cultivo del banano es el título del libro que ha escrito el ingeniero Álvaro Segura, quien es un profesional costarricense con más de 40 años de experiencia. 10 de estos años lo ha trabajado en Bayer como gerente de cultivo, y allí pues en sus viajes, en sus trabajos ha adquirido pues una gran experticia que le ha permitido escribir este libro, La ecofisiología en el cultivo del banano. Vamos a escuchar al ingeniero Álvaro en esta entrevista que nos permitió conocer más a fondo. Inclusive el libro está a disposición
en el portal de Amazon, los productores o los agricultores que quieran eh, eh, conocer más del tema de la ecofisiología o del libro del ingeniero Álvaro Segura, pueden entrar a la plataforma de Amazon y con ese título pues adquirir el libro. Escuchemos entonces al ingeniero Álvaro Segura. Muy buenos días, muchísimas gracias al ingeniero Álvaro Segura. Él es fisiólogo de Costa Rica, una gran experiencia en el campo del trabajo técnico y fitosanitario. Ingeniero, bienvenido y gracias por atender esta entrevista. La novedad, el libro que ha lanzado usted luego de varios años de trabajo. Coméntenos cuál ha sido la aceptación y obviamente de dónde nace la idea de recopilar toda esta información, toda este database que tenía usted tanto a la mano. Muy buenos días, Clever. Primero agradecerte la oportunidad de referirme a mi libro. Este proyecto nació hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar en la industria bananera. Yo soy ingeniero agrónomo y fisiólogo de formación y me tocó trabajar en transnacionales en diferentes áreas, tanto en el área de nutrición, sistemas de cultivo, y finalmente en la última etapa de mi vida trabajé en la parte de fitosanidad. Entonces recopilé mucha información de técnica de diferentes aspectos de cultivo y me di a la tarea de escribir este libro en enero del 2018. Valga la pena mencionar, Clever, que una motivación muy importante para escribir mi libro es que a través de mis visitas en diferentes países de América Latina, siempre habían preguntas interesantes en el área de fisiología y muchos colegas realmente yo tenía información, la mayor parte de esta información viene de revistas especializadas escritas en inglés, donde normalmente las personas no tienen posibilidad de acceder a esta información. Entonces, una motivación principal es ofrecerle al técnico, al ingeniero agrónomo, al estudiante, al productor bananero de nuestro continente americano, un libro comprensivo en nuestro idioma que recopila información científica, técnica muy valiosa para el quehacer de la actividad bananera. Entonces, eso es lo que básicamente van a encontrar el lector en este libro publicado y que lo encuentran en Amazon. La parte de cómo acciona, porque generalmente es importante saber la interacción de la planta con el medio ambiente y con todo el mundillo de elementos que tiene a su mano. Exactamente. Captaste muy bien la idea. Son temas muy interesantes desde la parte de dónde surgió el origen de la planta de banano, qué nos deja enseñanza las condiciones de clima y suelos en el sudeste asiático, desde el punto de vista de hoy, la producción de banano, la herencia que nos deja esa respuesta fisiológica de la planta a su clima y a su ambiente, particularmente porque la planta de banano, por su estrecha base genética, no tiene una evolución adaptativa. Entonces, muchas de las características que la planta tuvo hace 7.000, 12.000 años, todavía en muchas circunstancias se conserva justamente por la poca capacidad de adaptarse evolutivamente. Y ahí tocamos aspectos de clima, digamos, cómo responde la planta a las condiciones del estrés hídrico térmico, cómo la planta responde a las condiciones de inundación o poco oxígeno en el suelo, cómo es el componente productivo de una planta de banano en sus diferentes componentes, y adicionalmente cómo la planta interactúa con el ambiente y con algunas plagas importantes como la Marchites por Fusarium, la cigatoca y nematodo, desde el punto de vista de cómo estos individuos tienen herramientas para colonizar la planta y cómo la planta se defiende ante los ataques de estos individuos.
Lo mismo, cómo la planta interactúa con el clima, especialmente con el agua, con la temperatura, y qué mecanismos tiene la planta para adaptarse o para responder a estas condiciones de clima. Entonces, el libro es bastante comprensivo porque considera los factores que estresan la planta, tanto bióticos como abióticos, y doy una propuesta en mi libro de cómo las plantas reaccionan ante estas circunstancias. Claro. Ahora, podríamos hablar, ingeniero Segura, de un envejecimiento genético de la planta, es decir, a medida que van pasando los años y en el caso del Cavendish que tenemos a la mano, todo ese estrés de año a año, de siglos, podríamos decir, que viene esta planta, podríamos hablar de un envejecimiento de los principales elementos de la planta que han sido su fortaleza y obviamente la vuelven susceptible a ataques de enfermedades. Mira, es una pregunta muy interesante, Clever. Nosotros tenemos una planta de propagación clonal donde el genoma no se ve afectado con el tiempo. La respuesta de la planta desde el punto de vista productivo y con respecto al clima o a su entorno, sí nos puede hacer perder productividad, pero no es por un desgaste genético, sino más bien un problema de sanidad, un problema de destrucción de raíces, plantaciones muy viejas, se vuelven plantas que van perdiendo su capacidad, digamos, regenerativa de raíces, de mantener una estructura que le permita optimizar la producción. Entonces, yo diría más bien que el Cavendish puede sufrir en el tiempo un deterioro en productividad, pero por componentes exógenos, externos, pérdida de sanidad, particularmente pérdida de sanidad de raíces, también por deterioro en la calidad y la salud de los suelos, que tiene una implicación muy integral sobre la productividad del cultivo y sobre el rendimiento. Entonces, más pensaría que es la respuesta fenotípica de la planta a su ambiente, a su entorno. Claro, porque vemos, por ejemplo, comportamientos diferentes en varios escenarios climáticos y en varios escenarios geográficos. Por ejemplo, el comportamiento del Cavendish en Centroamérica es uno, el comportamiento del Cavendish en la zona de Urabá es otro, en la zona de Ecuador, por ejemplo, es típicamente otro. Nosotros, por ejemplo, nos hemos anclado en una productividad de 1.900 cajas, 2.000 cajas estándar para el país. En el caso del extremo de la cintura de Centroamérica, Guatemala, por ejemplo, tiene productividades de 3.200, 3.500 cajas. Pero en esto, bueno, puede ser el manejo en sí del fenotipo o del Cavendish lo que le permite a estas circunstancias geográficas obtener esos rendimientos, porque no hay una explicación siendo un mismo cultivo. Es una muy buena pregunta, Clever. Yo creo que el lector puede encontrar muchas respuestas a lo que tú me preguntas en mi libro, porque yo ubico desde el punto de vista de cómo responde fisiológicamente la planta en diferentes escenarios. Inclusive hay una tabla en mi libro que muestra, por ejemplo, que la radiación solar, fotosintéticamente activa, que la planta tiene disponibilidad en Ecuador, en Costa Rica, en Urabá y en Guatemala son muy diferentes. Te digo que, por ejemplo, en el sur de Guatemala, el potencial fotosintético es muy alto porque hay una radiación muy fuerte, los suelos son muy profundos, ¿verdad? Entonces eso te da un potencial productivo que se expresa digamos, en una productividad alta, como vos decís. A nivel de Costa Rica tenemos una condición de suelos y una condición de radiación no tan alta como Guatemala, pero sí tenemos una expresión productiva, digamos, muy alta. Y en el caso de Ecuador es bien interesante por la ubicación geográfica de la zona bananera de Ecuador. Tienen menos exposición a la luz, particularmente durante el segundo semestre de cada año, que se vuelve una zona seca pero nubosa. Entonces, eso resta posibilidad de que la planta pueda utilizar la luz
y que la planta tenga una capacidad de producir fotosíntesis, ¿verdad? Entonces, eso limita, digamos, la productividad de ustedes en términos generales, porque tienen potencial de fotosintético y hora luz menor de lo que puede tener, por ejemplo, Santa Marta, la zona de Urabá, la zona de Centroamérica, México y Guatemala. Ahora, ustedes, digamos, inteligentemente lo han compensado con poblaciones en el Cavendish más reducidas de lo que nosotros manejamos en Centroamérica, con 1.300, 1.400, 1.400 y poco de plantas. Entonces, ustedes pueden compensar la falta, digamos, el potencial menor de luz en términos de que la planta puede, digamos, captar más luz para producir racimos. Entonces, ustedes tienen una limitante desde el punto de vista ecológico, geográfico, por su ubicación, por su condición de clima, ¿verdad? Que limita potencial fotosintético como lo podría tener los países que acabo de mencionarte. Claro, ahora, finalmente, ingeniero Segura, ¿cómo mira usted el reto fisiológico de la planta a estas enfermedades, algunas que se señalan que no tienen cura, como el Fusarium oxysporum cubense, por ejemplo, el mismo moco que nos está afectando? ¿Cuál debería ser la estrategia de los productores para poder enfrentar este reto, considerando la fisiología de la planta? Es una muy buena pregunta, Clever. Sabes que la planta de Cavendish es altamente susceptible. No tenemos materiales resistentes todavía, tenemos materiales tolerantes. Entonces, desde el punto de vista de susceptibilidad, la planta tiene una condición digamos, de vulnerabilidad. Desde el punto de vista fisiológico, desafortunadamente, Clever, la pérdida de salud del suelo y calidad del suelo condiciona a que la enfermedad sea potencialmente más dañina. Entonces, yo diría que el productor tiene que hacer un gran esfuerzo por mirar al suelo, de cómo logramos reducir acidez, cómo logramos incorporar materia orgánica, cómo podemos trabajar con plantas de cobertura, cómo podemos trabajar con agentes de control biológico, como bacilos y otros, cómo podemos trabajar con silicio. O sea, hay alternativas que, a pesar de que no tenemos materiales resistentes, nosotros con manejo agronómico podemos atenuar el problema de colonización, diseminación y daño potencial de la enfermedad. Entonces, sí hay herramientas, digamos, pero desafortunadamente la principal herramienta genética no la tenemos todavía disponible. Muchísimas gracias al ingeniero Álvaro Segura por la información. Y bueno, ya saben, el libro sobre fisiología o ecofisiología está a la venta en Amazon. Lo dejamos con sus comentarios últimos, estimado ingeniero. Muchísimas gracias, Clever. Es una buena oportunidad para los colegas ecuatorianos tener a disponibilidad un libro en nuestro idioma español que pueda convertirse en un libro de referencia, y mi espíritu es que sea de mucha utilidad para todos los productores, técnicos, estudiantes, ingenieros agrónomos de mis queridos Ecuador, donde yo tengo un grato recuerdo de las visitas. Siempre me han atendido con cariño, con aceptación. Espero muy pronto estar por allá y poder, digamos, hacer comentarios adicionales de mi libro. Muchísimas gracias, Clever. La amenaza de la enfermedad de las musáceas Fusarium raza 4 tropical o FOC R4T ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de unir fuerzas, fortalecer capacidades y estrategias conjuntas para proteger nuestros cultivos de banano y plátano, y de esa manera proteger la seguridad alimentaria a nivel local, regional e internacional. Me sorprendí al ver esa planta que comenzó a caer, luego se fueron contaminando más y bueno, estamos perdiendo casi todo. De sacar de 25, ahora se sacan 12, 10 cajas y eso perjudica económicamente. Sin el banano fracasamos en la alimentación para nuestros hijos, estudio, y acá sale todo. Por primera vez en la región se unieron fuerzas entre diferentes países, pero también entre instituciones
en el mismo país para poder trabajar en función de objetivos comunes. Trabajamos en 3 componentes específicos para reducir el impacto ambiental, social, económico y agrícola que causa esta enfermedad del Fusarium raza 4 tropical en los cultivos de musáceas. Por supuesto, tenemos que seguir trabajando en protocolos para la erradicación que disminuyan la posibilidad de dispersión del patógeno, pero también control biológico y, por supuesto, el acceso a materiales promisorios por su resistencia a FOC R4. Es importante continuar con este tipo de iniciativas porque estamos protegiendo miles de personas, estamos protegiendo la seguridad alimentaria de un país. Por eso hay que prevenir el ingreso de Fusarium y este proyecto nos aporta justamente a eso, a proteger a esas familias. Esta enfermedad no conoce fronteras, por eso la creación de esta alianza de multiactores a nivel regional o internacional es uno de los mayores logros que hemos alcanzado con el proyecto Alerta. En América Latina y el Caribe somos, seremos y debemos ser guardianes de las musáceas. 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 Continuamos con más informaciones aquí en Banana Export. La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador presentó los avances y renovó su compromiso con los asociados al gremio el pasado 7 de agosto. La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador celebró la Asamblea General de Socios del primer semestre del 2025 en la ciudad de Guayaquil. La sesión congregó a sus empresas asociadas, exportadoras y representantes claves de la cadena de valor bananera. Este encuentro gremial se consolidó como un espacio de diálogo, transparencia, visión y de alto valor para la cadena de bananera. También fue para compartir sobre el rumbo del sector. Durante la jornada, el presidente de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, el ingeniero Jorge Encalada, presentó los principales avances alcanzados en su primer año de gestión, destacando el rol activo de los socios en la consolidación institucional del gremio. En su intervención, agradeció el respaldo del sector exportador y recalcó la importancia del trabajo articulado. A lo largo del primer semestre, AEBE fortaleció su presencia en espacios claves de negociación comercial, posicionándose como un sector relevante tanto en foros nacionales como internacionales. En el ámbito técnico y fitosanitario, la asociación mantuvo un rol activo como canal de interlocución ante las autoridades, ofreciendo soluciones y respaldo a los socios frente a desafíos sanitarios y normativos. Gracias por su confianza, por su respaldo permanente y su parte activa en su esfuerzo colectivo, expresó el ingeniero Encalada. El compromiso de la sostenibilidad también marcó la agenda institucional, se mantuvo vigente el diálogo social con FENACLE y la colaboración con el Banco de Alimentos para reducir el desperdicio alimentario en zonas productivas. En el plano internacional, AEBE representó al país en ferias estratégicas como Frick Logística en Berlín y McFrick en Italia, consolidando vínculos con compradores y aliados internacionales. En territorio nacional se celebró con éxito Banana Time Machala y se anunció la 22ª edición de Banana Time Guayaquil prevista para octubre. Las acciones territoriales también cobraron relevancia con la implementación de las brigadas de bioseguridad y fortalecimiento del Observatorio Estadístico del Banano a través del proyecto SAIFE Banana. Como parte de esta línea de trabajo, se anunció un próximo convenio con la Prefectura del Guayas que permitirá ampliar el alcance de las iniciativas preventivas en campo. La vicepresidenta de AEBE, Marianela Ovilla, subrayó en su intervención la necesidad de mantener el impulso alcanzado. La dinámica global nos exige visión, adaptabilidad y constancia. Estamos listos para encarar el segundo semestre con responsabilidad, innovación y unidad gremial, afirmó la ingeniera Ovilla.
Por su parte, el director ejecutivo José Antonio Hidalgo remarcó que el accionar gremial debe ir más allá de lo inmediato, enfocándose en la consolidación de la agenda de largo plazo. El trabajo gremial no se limita a lo coyuntural. Apostamos por una presencia sólida en los procesos de política pública con visión estratégica y liderazgo internacional. Esa es la brújula que nos guía, señaló el ingeniero Hidalgo. La asamblea concluyó con un mensaje claro: continuar fortaleciendo una asociación de exportadores de banano estratégica, colaborativa y preparada para responder a los desafíos del presente sin perder de vistas las oportunidades del futuro. Este es el comunicado de prensa que nos participó la licenciada Ana Rivera del Departamento de Relaciones Públicas de la AEB. Elegí Agrosoft, ¿por qué? Porque nosotros somos la Universidad Agraria del Ecuador, donde tenemos dos carreras que juntan la tecnología con la agricultura. En este caso tenemos agronomía y computación. Y qué mejor que visitar Agrosoft, que hemos visto que es una empresa que está dedicada a lo que es ofrecer tecnología y software para las diferentes empresas agrícolas. La charla, ya que nos informan más acerca de lo que nosotros podemos llegar a hacer, tanto en el ámbito tecnológico, de la mano con la agricultura. Soy sincero, me gustaría que se metan en esta área que es muy noble y tiene alta demanda. De aquí ha salido gente a Micro, para ir a algo más grande. Todo alrededor suyo van a crecer y crecer. Bienvenidos nuevamente, espero que te lleven una idea clara de lo que es hacer software. Aquí no hay ninguna magia, es educación por el estudio y sobre todo trabajamos mucho el concepto de equipo. De hecho, aquí somos una familia de nosotros. Ese es el concepto que Y vamos al tema, nos vamos a adentrar al tema de las cifras de hectáreas de banano afectadas por moco, las mismas que no coinciden con la realidad. Unas son las cifras que ha emitido el organismo fitosanitario Agrocalidad y que han sido participadas por el responsable del MAC, el ingeniero Palacios, quien reiteradamente se ha remitido a las cifras que le han hecho llegar a sus manos, los informes, y donde estas se muestran que hay afectación, pero evidentemente que no habría que preocuparse, porque si tenemos 210.000 hectáreas y apenas tenemos infectadas el 0,1%, por decir 2.100 hectáreas, y incluso en las cifras del Ministerio de Agricultura se habla de mucho menos. O sea, realmente se minimiza las cifras que, por otro lado, por el lado de los productores, de la organización representante de los productores, la Federación Nacional de Bananeros, FENABE, su presidente, el arquitecto Franklin Torres, habla pues de unas cifras realmente preocupantes, de unas cifras que dan miedo dentro del contexto de la producción nacional, porque estamos hablando de cifras que van entre el 15 y el 17% del área sembrada de banano de Ecuador.
tomando en cuenta obviamente el referente de 210.000 hectáreas, porque esa es aproximadamente lo que se señala. Nunca sabremos o nunca se podrá conocer realmente cuánta hectárea de banano existe, porque hay que sumar las que están legalmente registradas y las que ilegalmente están sembradas y que no se han acabado de regularizar, es decir, no se han acabado de incorporarse al sistema de información del Ministerio de Agricultura. Trabajan al margen de la ley con códigos falsos y esto ha sido denunciado por las propias autoridades. Sin embargo, muchos representantes del MAC que están en algunos puestos claves, como por ejemplo la unidad de las musáceas, eh, señalan de que no hay problema, de que todo está en orden, de que no hay áreas irregulares ni códigos irregulares. Y esto hace mucho daño porque al final de cuentas la información real nunca es compartida. Y seguramente tampoco es un problema de ellos, porque ellos tampoco tienen las cifras, es un problema del país, es un problema del Ministerio de Agricultura que no se ha responsabilizado en hacer el censo bananero. Y seguramente en las actuales condiciones, con toda la tecnología, hacer un censo bananero podría no ser tan difícil o no tan costoso como era hace mucho tiempo. Tanto incluso para medir o para hacer la medición global de las hectáreas de bananos existentes en nuestro medio, como para saber el número de productores que realmente están asociados o ligados al cultivo de banano y plátano. Pero como no se ha hecho esto, esta situación sigue siendo un grave problema. Y es así que aparecen cifras que son totalmente discordantes con las que maneja el sector oficial. Reitero, en el sector oficial se habla apenas de un 0,1% y estas cifras del sector oficial también han sido secundadas por el Observatorio Económico de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. Se habla allí de que hay un riesgo de contaminación o un riesgo de afectación alta, sí, por desconocimiento de los productores, incluso del nombre de la enfermedad que lo está afectando. En el caso del moco, Rastoni, en el caso del trabajo de contención del Fusarium oxyporus cubensis, desconocen muchos productores de qué se trata, de qué es ese hongo, o bien confundimos, porque me ha pasado a mí también, confundimos a Rastoni con un hongo cuando en realidad es una bacteria. Entonces, pero bueno, eso podría ser cosas sencillas, cosas que se solucionables. Lo que no es solucionable y lo que es realmente preocupante es que no tenemos una información certera de cuánta área está afectada. El arquitecto Franklin Torres habla de 40.000 hectáreas de banano y 30.000 hectáreas de plátano, es decir, en total habría 70.000 hectáreas afectadas. Y si usted mira, hace una auscultación, una observación en campo, sí se va a dar cuenta de que hay una afectación real, de que no son cifras antojadizas y que bien podría estarse inclinando uno a sospechar de que sí existen las 40.000 hectáreas. Hemos pedido en algunas ocasiones una entrevista con el director de Agrocalidad, el señor ingeniero Patricio Almeida, pero bueno, no se nos ha concedido a través de los órganos oficiales. Ha sido totalmente complicado dialogar con él. Hemos conversado con algunos directores de áreas estratégicas de agrocalidad que también han trabajado, como por ejemplo, en los que manejan el protocolo que se ha hecho para la contención de fusarios, pero en Moco no hemos tenido ningún acercamiento, ni ninguna cifra, ni nada por el estilo. Y volviendo al tema de la crisis no está en este momento en el fusario, en el hongo, está en la bacteria Rastresia solanacerum, la que está diezmando las producciones y las plantaciones de banano ecuatoriano.
y frente a la coyuntura de la inacción del Ministerio de Agricultura, la inacción de Agrocalidad, sí es preocupante porque se están abandonando áreas de producción. Incluso están pensando en cambiarse de cultivos como el cacao, que aparece como la salvación en este momento, como la bollita para el que se está ahogando. Entonces, en el caso del plátano, desconocemos incluso cómo están afectados los productores del Carmen. Se hablan de soluciones o de parches fitosanitarios que podrían dar alguna solución al tema de moco, pero realmente hasta el momento no hay. Algunas empresas también han presentado unos productos, en opinión de ellos, revolucionarios, que tienen toda la carga química para poder controlar el tema de la bacteria Ralstonia, pero tampoco son creíbles. Uno, porque tampoco le hacen fuerza al tema, ¿no? Aparece por allí un par de litros de estos productos, lo ensayan con alguna plantación, da resultados a media y luego no pasan absolutamente nada y lo tratan de vender por allí sin ninguna estrategia, ninguna campaña sostenida. Y eso, claro está, al final de cuentas no funciona. Y no funciona ni para ellos ni funciona para ninguno, ¿no? Entonces, el tema va más allá de hacer una pequeña campaña, tienen que hacer una gran campaña de concientización de los problemas que acarrea el moco y cómo poder controlarlo a través de medidas de bioseguridad, de la concientización que tiene que adquirir el productor para preservar su plantación, para preservar el riesgo que implica tener una plantación vecina con esa enfermedad. ¿Cómo hacer para concientizar también al vecino? Vecino, por favor, tome usted también las medidas de bioseguridad, porque si no me afecta mi plantación y no va a haber solamente un fregado, sino que van a haber 2 fregados. Entonces, en este caso hay que trabajar desde esos ángulos para poder salir adelante. Veamos al final de cuentas qué es lo que pasa y cuál es el informe de Agrocalidad. Pero de que el problema lo tienen latente de que el incendio ya está en las plantaciones bananeras, está y sigue avanzando. Lo que podría afectarnos, lo que sí hay bastante riesgo, es de que esta información se generalice y llegue a los mercados, porque de alguna manera Ralstonia sí afecta a la calidad de la fruta, sí incide grandemente en el comportamiento del fruto. Pueden alcanzar a cosechar tal vez en el momento que medianamente está enferma la planta, pero otra cosecha no podrán realizar. Pero inclusive esa cosecha que realizan ya está infectada por la bacteria, ya tiene un problema de calidad. No tiene un problema de contaminación porque la bacteria no salta a los humanos, no nos afecta a nosotros a los humanos en su consumo, pero sí afecta la calidad. Podría hacerla más susceptible a una maduración temprana, podría hacer que ésta pierda sus cualidades organoléctricas en el sentido de los nutrientes, porque la planta no aprovecha todos estos nutrientes que debería aprovechar o que debe generar para que el fruto sea realmente el que se presenta en percha o lo que la razón comercial o la promesa comercial dice. Entonces, esto sí podría verse afectado. Al final de cuentas, la responsabilidad es del productor y así que tendrán que hacer todo lo posible para manejar esta situación de manera sabia y razonada. Vamos a hacer una pausa y volvemos. La amenaza de la enfermedad de las musáceas Fusarium raza 4 tropical o FOC R4T ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de unir fuerzas, fortalecer capacidades y estrategias conjuntas para proteger nuestros cultivos de banano y plátano, y de esa manera proteger la seguridad alimentaria a nivel local, regional e internacional. Me sorprendí al ver esa planta que comenzó a caer, luego se fueron contaminando más y bueno, estamos
perdiendo casi todo. De sacar de 25, ahora se sacan 12, 10 cajas y eso perjudica económicamente. Sin el banano fracasamos en la alimentación para nuestros hijos, estudio, y acá sale todo. Por primera vez en la región se unieron fuerzas entre diferentes países, pero también entre instituciones en el mismo país para poder trabajar en función de objetivos comunes. Trabajamos en 3 componentes específicos para reducir el impacto ambiental, social, económico y agrícola que causa esta enfermedad del Fusarium raza 4 tropical en los cultivos de musáceas. Por supuesto, tenemos que seguir trabajando en protocolos para la erradicación que disminuyan la posibilidad de dispersión del patógeno, pero también control biológico y, por supuesto, el acceso a materiales promisorios por su resistencia a FOC R4. Es importante continuar con este tipo de iniciativas porque estamos protegiendo miles de personas, estamos protegiendo la seguridad alimentaria de un país. Por eso hay que prevenir el ingreso de Fusarium y este proyecto nos aporta justamente a eso, a proteger a esas familias. Esta enfermedad no conoce fronteras, por eso la creación de esta alianza de multiactores a nivel regional o internacional es uno de los mayores logros que hemos alcanzado con el proyecto Alerta. En América Latina y el Caribe somos, seremos y debemos ser guardianes de las musáceas. 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 Desde el monte, la escasez mundial de bananos requerirá ajustes sustanciales. La escasez de bananos se está volviendo real, considerada una de las frutas más consumidas en el mundo y la fruta preferida como refrigerio por los consumidores estadounidenses. Este cultivo enfrenta grandes desafíos de suministro debido al cambio climático y al mayor enemigo del sector, el Fusarium TR4. Esta enfermedad fúngica ataca el sistema radicular de la planta, impactando el crecimiento del fruto y a menudo dejando el suelo inservible para la siembra de banano. La cigatoca negra, otra enfermedad fúngica que mancha las hojas y afecta las plantaciones, tiene efectos similares y puede reducir la producción en un 50%. En la última presentación de resultados de Fresh del Monte, el director ejecutivo Mohammad Abu Ghazalel abordó este tema, advirtió a la industria sobre el creciente desequilibrio entre la oferta y la demanda de banano a medida que aumenta la presión de las enfermedades y afirmó que su empresa está implementando múltiples estrategias para abordar esta crisis. Jorge Peláez Reyes, vicepresidente senior de Centroamérica de Fresh del Monte, comentó a el portal bananero Fresh Freaks que la empresa está adoptando su planificación de cultivos y prácticas agronómicas para aumentar la estabilidad de la producción y apoyar a los productores de toda la región. Responsabilidad del cambio climático. Aunque son graves por sí mismas, el FOC R4T y la cigatoca negra no son las únicas amenazas que se ciernen sobre el banano. Los fenómenos meteorológicos extremos causados por el cambio climático contribuyen directamente a la propagación de enfermedades fúngicas, lo que afecta aún más el suministro. Varios informes afirman que América Latina, que Estados Unidos y Europa dependen en gran medida para el suministro de banano, se verá especialmente afectadas por el cambio climático. El informe publicado por la ONG británica Christian Aid estima una reducción del 60% en la superficie apta para la producción de banano de exportación para el 2080, mientras que se prevé que países como India, Brasil, Colombia y Costa Rica también experimenten una disminución de su rendimiento para 2050. En cambio, el cambio climático ha intensificado la actividad de plagas y enfermedades, lo que requiere un cambio de los enfoques tradicionales basados en productos químicos a soluciones más integradas y sostenibles, afirma Peláez. Las medidas incluyen la mejora del drenaje y el riego, el uso de cultivos de cobertura y prácticas mejoradas de suelo y sanidad vegetal. Para la prevención de la cigatoca negra, la empresa se centra en reducir el estrés de las plantas y promover el desarrollo foliar mediante una mejor gestión del agua y los nutrientes.
un espaciamiento adecuado garantiza una mejor exposición solar, reduce el exceso de humedad y favorece una cubierta vegetal bien estructurada para una aplicación de productos químicos más eficaz, añade. Si bien no se ha detectado el FOC R4T en Centroamérica, Fray del Monte ha implementado protocolos preventivos de bioseguridad y está aplicando las lecciones aprendidas en sus operaciones en Asia, donde la enfermedad que está presente. Peláez Reyes afirmó que el equipo de investigación y desarrollo de la empresa está experimentando activamente para encontrar variedades tolerantes al FOC R4T. A pesar de la presión sobre los costos de los insumos, Del Monte también está aprovechando las inversiones previas en investigación y flexibilidad de producción para optimizar la eficiencia. Esto significa ajustar las ventanas de producción y utilizar casi toda la fruta disponible, incluida la cosechada durante los periodos de excedente, para mantener un suministro constante y minimizar el desperdicio, explica Peláez Reyes. Estabilizar la producción nos ayuda a aprovechar al máximo nuestros insumos, reduciendo las ineficiencias y permitiendo un uso consistente de la mano de obra, los materiales y los recursos durante todo el año. Bueno, esta noticia es importante porque muestra la preocupación de las empresas transnacionales de lo que está pasando, de lo que pasará a futuro con la producción bananera global, y donde se está viendo que los informes no son positivos con relación a que para el año 2050 y mucho más lejano, el año 2080, la caída de la producción será de más o menos el 60%. Estamos hablando incluso tomando cifras del 2025, es decir, de aquí al 2080 habrá una caída del 60% de esta producción. Y si hablamos de que el mundo está produciendo más o menos 120 millones de toneladas, 100 millones de toneladas que se lo consumen internamente, y 22 millones de toneladas que se exportan, de esas se podría reducir el 60%. O sea, estamos hablando de una reducción muy, muy grave para el 2080. Eso significa que hay un panorama desolador para las inversiones en banano para esas fechas. Si acaso no encontramos soluciones a estos problemas, pero las soluciones ya están muy cercanas para mantener variedades resistentes tanto a la enfermedad del FOC R4T como a la enfermedad de la cigatoca negra. Y ahora hay que trabajar mucho también en el tema de Rhizomia. Pero donde no podemos hacer mucho, o donde cada posición o cada actividad que se realice podría sumar, es en el tema del cambio climático. Cuando botamos un vaso de plástico a la calle, estamos contribuyendo a que el cambio climático se acelere. Cuando usamos un producto con aerosol, estamos contribuyendo para que el cambio climático se acelere y nos afecte a nosotros y a las futuras generaciones. Cuando usamos productos que sabemos que son productos del extractivismo, también estamos afectando el medio ambiente y estamos contribuyendo a que el cambio climático se acelere. Y todas estas cosas las podemos remediar, es decir, las podemos prever, pero lamentablemente no las queremos hacer. No queremos deshacerlo de nuestro confort, y allí es el gran dilema de la humanidad entre dejar de hacer las estupideces que las ha venido haciendo durante todo este tiempo y permitirse hacer las cosas bien. En algún momento, diríamos, se va a dar paso a esta sabiduría, pero de lo que vemos, absolutamente nada de esto es posible por el momento. Así que vamos a tener que enfrentar estas reducciones con mucho estoicismo. Amigos, concluimos aquí la información correspondiente del día de hoy. Estaremos el día martes el día viernes con más información sobre el sector banano. Que tengan muy buenos días.
Grupo de medios Banana Export. Invierte la publicidad de su marca de manera segura. En el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export. Portal de noticias web. Canal de televisión por internet. Aplicación móvil. Redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com